bienvenidas, bienvenidos Y bienvenidas a un programa más. del refugio, el cuarto específicamente. Sí, Yo pensé que eran más. sí, yo es más, de hecho me vine con la misma vestimenta que el programa pasado. Decí que tengo lavarropas, o sea, esto O sea, yo toda está la semana lavado, no es está que lavado porque tengo lavarropas, eso sí. Si me, repito outfit, bueno, me tranquiliza que no está usando la misma chomba hace 10 días. no. Pero, pero bueno, vamos arrancando lo de hoy. Ya arrancó el calor. Sí, ya Ya. desgraciadamente arrancó el calor, eh, pero no todos son noticias malas porque Taylor Swift lanzó hace muy poquito su nuevo álbum, un álbum a mí espectacular no me que me gustó. encantó. A muchos haters no les A gustó, mí yo a escuché muchas poco. personas no les gustó el álbum, Yo escuché poco y pero no, no no me saben disfrutar. convenció mucho. Bueno, vos porque no te gusta Taylor, entonces es como... Es tam. verdad. Y Eh, en los Swifties tenemos opiniones encontradas, hay algunos en los que no les gustó. Y hay otros que nos bueno. gustó. A ver, no me parece los mejores álbumes, pero sí me gustó mucho. Sí puedo decir que disfruto escuchándolo y cada vez que lo escucho me gusta más. Así que pero Te bueno, vas autoconvenciendo en realidad. no, no, no. No. Bueno, vamos a hablar de Taylor hoy. Sí, No vamos a la hablar, vamos a no mencionar. vamos a hablar de Taylor, la vamos a La mencionar. vamos a mencionar. Así que si no Me te gusta encantaría, Taylor, quédate, porque no vamos a hablar solo de ella. me encantaría Eh, igual hacer un programa exclusivamente de Taylor Swift. Tengo para dar cátedra al respecto. no va a pasar. Sí, No va a no, pasar. no, desgraciadamente. Porque acá producción, hay uno de la producción que siempre nos dice, no, no tienen que hacer de esos temas porque, ay, yo sé, te quiero mucho, Juan, si estás viendo esto, Ah, pero sos muy pesuti, nene. bueno, vamos arrancando, vamos a nombrarla a Taylor en algún momento, pero no ahora. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar del medio ambiente, más específicamente sobre cómo recae en nosotros la culpa verde. ¿Qué es la culpa verde? Básicamente el hecho de que si nosotros no apagamos una luz, no ahorramos en agua, no separamos los residuos, no, Tenemos la tenemos la culpa. famosa culpa Ujú. verde, mientras que bueno, hay empresas que contaminan en un año lo que nosotros vamos a contaminar en toda nuestra vida. Eso es la culpa verde. Claro. Entonces, nosotros ya habíamos mencionado acá, me parece que en el primero, en el segundo Ujú. programa, las Big Techs. Eh, Big Techs Big Techs. Big Tech. in English. En inglés. Bueno, las grandes empresas tecnológicas. Y cuando hablamos de grandes empresas, estamos hablando de Google, Amazon, Meta, las grandes empresas a nivel mundial. Y un poco también esto con el tema de la inteligencia artificial que está en boga, eh, Claro, ya empieza a también. formar parte de las Big Tech, es algo que está constantemente en auge y que también tiene un impacto muy grande en lo que es el ambiente. Claro, sí, la agenda ambiental es algo que fue evolucionando, que en el último tiempo, bueno, es como que retrocedimos un poco principalmente en lo que se habla en lo cotidiano, ¿no? La gente que no es activista o que no está muy metida en el tema, ya eran cosas que tenían un consenso social, ¿no? Lo de la contaminación, la agenda verde, eh, y que de un tiempo para acá es como que tuvimos que volver al principio en el sentido de instaurar nuevamente, más allá de las grandes empresas, entre las personas, están pasando cosas y hay que hablarlo porque se ha desestimado mucho el tema del medio ambiente y se ha puesto mucho en duda qué realmente es cierto, qué no. Entonces se está haciendo todo, algunos sectores están haciendo el trabajo hormiga de nuevo, de un poco generar ese consenso general de nuevo, de que pasan cosas, hay que mirarlas y hay que estar atentos porque son importantes. Mientras todo eso sucede, mientras líderes políticos mundiales y locales dicen que el medio ambiente y el cambio climático son mentira, avanzan
lo que decíamos recién de las grandes empresas, que hacen cosas que destruyen porcentajes inimaginables de mucho más que nosotros y sin embargo no se las mira tanto y no se presta tanto atención en eso. Me parece que para arrancar ese es el desafío, tener una conciencia colectiva de nuevo de que están pasando cosas y después mirar a lo realmente importante, que empieza en uno pero no termina acá. Sí, un poco esto también remarcar la ironía de que nosotros tenemos que separar los residuos, pero las grandes empresas por ahí no pagan las consecuencias de contaminar tanto. De hecho, los datos muestran, según un estudio de la CDP, que bueno, son unas siglas en inglés, que no recuerdo exactamente ahora, desde 1988, 100 empresas generan más del 70% de emisiones de globales de efecto invernadero. Causan un impacto muy grande, realmente, pero las personas, es decir, cada uno de nosotros, al menos en Argentina, genera de 4 a 6 toneladas de carbono, Al de año, dióxido de carbono al año, al año. que es bastante, pero si comparamos con eso, con esos datos, No hay no hay un comparación. punto de comparación exactamente. Eh, Es una monstruosidad lo que se genera desde ese lado. Eh, y justamente entre 2020 y 2023, no solamente no, no bajaron, esto es un reporte del ITU, que lo citaron en Reuters también, han aumentado las emisiones en un 150%, y esto también un poco viendo el auge de la inteligencia artificial, que necesita, por ejemplo, mucha agua para contener los servidores, claro, la minería de las criptomonedas. claro, se hizo viral a principio de Ujú. año el tema de la inteligencia artificial porque se puso de moda Sí, el tema de sí, le de agarrabas la modificar la foto foto, sí. y hacías Que como una encima quedan especie horribles, de... perdón, es mi opinión personal, no me gustan las cosas modificadas con inteligencia artificial, quedan muy feas. Bueno, pero se ve que a la gente en general sí le gustó porque se volvió una tendencia muy fuerte en todo el mundo de que se estaba haciendo ese tipo de modificaciones con inteligencia artificial y salieron algunos sectores a contar qué conlleva hacer Mm. una modificación así, una imagen de esas con inteligencia artificial. No sé cuántos litros de agua por imagen, pero era como un impacto bastante importante que volvemos a eso de la qué tanto se habla de esas cosas y qué tanto le estamos dando importancia en general, ¿no? Sí. Porque se sigue haciendo todo eso, la gente sigue generando, no es como para no hacerlo, me parece, ¿no? Que no es terminar con la inteligencia artificial porque los avances tecnológicos son importantes, pero sí tiene que haber un control que claramente tiene que ser más rígido del que está pasando ahora, eh, porque todo lo que vos dijiste, los datos demuestran que nosotros podemos hacer lo que sea, jamás vamos a lograr como sociedad combatir lo que hacen las grandes empresas a nivel mundial. Sí, igual a mí, por ejemplo, no me gusta tanto la palabra control, regulación. No, En ese sentido, como que me choca, no me gusta. Sí, quizás generar conciencia sobre estas cosas que pasan, sobre estas eh, cuestiones que nos afectan a nosotros, porque esto de la inteligencia artificial consume muchísima agua y es un recurso bastante limitado el que tenemos y además contamina y el agua es esencial para nosotros. No sé si lo haría por el lado del control ni de regulaciones, pero sí por generar ese debate, decir, che, guarda, esto es grave. no, yo creo que primero, a las grandes empresas no les importa el impacto que están teniendo, no les importa, conciencia tienen, no les importa. Yo creo que sí tiene que tener un control.
No es como hagamos, el que no cumpla lo matamos, no, pero sí tiene que tener un control más rígido. eh, pero bueno, por un lado eso Sí, era la idea, hacer un panorama bastante general de lo que está pasando con las grandes empresas. Si querés, ahora podemos hablar no, de no, sigamos hablando de esto, ya la voy a mencionar. Un poco bueno, también vinculado a esto y tirando datos con respecto a esto. En Estados Unidos, los data centers, que serían los ujú, servidores de todos los que son las empresas, claro, consumen más o menos el 4% de la electricidad total de ese país, pero el 56% vienen de combustibles fósiles. Que eso es lo que en sí contamina, porque bueno, es quema de carbón, quema de petróleo, en general no son energías renovables, ujú, y a esto también es lo que vamos. Se podría darle un giro desde las energías renovables. De hecho, también otra opinión que tengo es que de las energías no renovables, creo que se debería aprovechar la nuclear, que es, según datos que tenemos, es de las más limpias dentro de las renovables, porque incluso los residuos se pueden aprovechar para generar más energía. mira, no sabía eso. Eh, si bien, bueno, eso, o sea, lo que sale Ujú, desde las torres es vapor, no es nada radioactivo, porque claro. bueno, eso se enfría, tiene todo un proceso técnico muy complejo, pero es algo que bueno, está bien, tiene sus contras y uno piensa en Chernobyl, pero sería algo con los avances tecnológicos, algo difícil lo de Chernobyl Claro, hoy, a día de hoy, hoy en día. y se debería aprovechar más para ese lado, tratar de buscar soluciones también con la energía eólica, la energía hidroeléctrica también podría servir, porque esto de generar electricidad con combustibles fósiles, con energías que son contaminantes y que emiten gases invernaderos a nuestra atmósfera, es un problemón tremendo. Eh, Claro, sí. y por eso también, ese es mi punto cuando yo decía, no, no quiero control, no Si quiero no, regulación, sino tratar de darle una vuelta de rosca. Porque bueno, la regulación normalmente suele ser algo que impide el desarrollo bueno, de la economía, de estas cuestiones. ujú, Pero bueno, ahora sí, quizá también un poco en ese sentido mencionar que en estas cuestiones se, sobre todo el tema de los aviones, del transporte y eso es donde una persona emite más dióxido de claro, carbono. sí. Y, Eh, por ejemplo, bueno, en el transporte particular, en el auto, se emiten, bueno, es la mayor parte de esto de las emisiones que hemos claro, que mencionado acá en tenemos por Argentina, año, que sí. tenemos por año, pero también esto es una cuestión de infraestructura porque nosotros no tenemos un buen sistema de transporte público, tenemos, cada vez se invierte menos en eso Sí, y en países, bueno, esto también lo vi en un video, en países como en Francia, en ciudades como en París, claro, se ha ya, invertido en infraestructura, se ha invertido en ciclovías, se ha invertido en agrandar las líneas de subte para dejar de emitir claro, tanto dióxido de carbono con los autos. con los autos. Que ese es nuestro principal problema, yo lo creo desde ese lado. Y también, bueno, en eso los aviones, que en eso queríamos mencionarla a mi queridísima Taylor Swift. Normalmente, a ver, Taylor Swift es una cantante muy querida y muy odiada. Yo lo hago un paralelismo con el helado de menta granizada, que casualmente también es mi favorito. Es un sabor de helado o muy querido por los que nos gusta, Oh, o muy odiado por los que detestan la bien. menta granizada. Acá producción me está diciendo que detesta la menta granizada. No me sorprende igual. No me sorprende para... Yo también. Bueno, tiene mal gusto. No, Júzguenme, pero aguante, bueno, ahí. está dividida la Está muy platea. dividida. Bueno, Nosotros eso... acá tenemos un par de espectadores que están comentando y nos levantan la mano. Está bastante dividida la Sí. cuestión con la menta granizada. Y eso es lo que pasa también con Taylor Swift. Tiene opiniones muy divididas, muy encontradas, muy Sí, polarizadas. Y siempre se le acusa como chivo expiatorio también de que es una persona que emite mucho, que con sus viajes de avión, que viaja 5 minutos en avión para evitar el tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Que, a ver, es verdad. ahí va. Sobre todo en el Eras Tour, cuando ella viajaba Sí, de país en país, porque estaba haciendo un tour mundial,
por 51 ciudades o países, ya no, ni Ujú. siquiera recuerdo, pero era un tour gigante, enorme. Viajó mucho en su jet privado. A ver, es una persona muy famosa, es la cantante creo que más importante de estos tiempos. Bueno, Creo bueno, no, bueno, los datos lo dicen bueno, porque su álbum... bueno. No entremos en No, cuestiones subjetivas. no, los datos dicen otra cosa. Rompe récords constantemente, es premiada constantemente, Y eso le da derecho a... pero eso no le da derecho a gen- tanto a generar, obviamente. Lo que pasa es que, bueno, ella tiene su jet privado, no Ujú. puede viajar en una aerolínea comercial porque sería... Porque A es ver, Taylor Swift. porque quizá la gente no está tan concientizada en que un famoso es una persona y la puede llegar a molestar, le puede pasar algo. Pero ese es otro debate. Siempre se le acusa como chivo expiatorio de que es la principal contaminante, cosa que no lo es. Entra en Bien. el 30, en el puesto número 30 de las personas principales emisoras de dióxido de carbono a nivel ¿No está su mundial. nombre? Está su nombre, pero en el puesto 30. Ah, O sea, ni siquiera está en los primeros 10 puestos, pero también no se tienen en cuenta otros datos, por ejemplo, que ella también presta su avión. Eh, ahí va. lo presta bastante. Los datos son de su avión y no de No ella. de ella. Ahí va, ok. Eh, Ahí la podemos llegar a justificar. Hace un par de años también se habló mucho de eso porque una de las grandes figuras mundialmente que hace activismo climático, Greta Thunberg, Greta no, Thunberg, que sí Thunberg, está secuestrada por dejó, el... bueno, ya no está más Ya no está más secuestrada secuestrada. por el Estado de Israel. Exactamente, ella hace un par de años dejó de usar aviones. Ujú. Dejó de usar aviones y levantó esa pauta, incluso yo como que lo escuché por primera vez ahí, creo que hace como 2 o 3 años, de eso, cuánto contamina un viaje en avión eh, y qué impacto real tiene ese viaje de avión que hago yo una vez al año en el medio ambiente, que en realidad es insignificante En comparación, por en ejemplo, a Taylor Swift. comparación Te quiero, Taylor Swift. Yo te a amo y te voy a Taylor, defender siempre. y a un montón de otras cuestiones. Entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo de que nosotros podemos viajar en avión 2, 3, 4 veces al año y Sí, no si vamos nos a da la estar, plata, y porque no ese también es vamos, un tema sí. que es muy caro ¿Entramos viajar en lo en avión. económico o no? Si entramos en lo económico, bueno, yo creo que Em, ni para un pasaje, dígame. no, yo tampoco. Pero a ver, eso, volvemos a lo individual. Y de verdad que no estamos generando ningún impacto significativo en comparación a lo que es lo que realmente está agotando Es que todo justamente nuestro... de eso es lo que va la culpa verde, de echarte la culpa a vos, persona promedio, que no separa sus residuos, que viaja en avión, que usa un auto, que usa diésel y nafta, que, no sé, hace esas acciones mínimas, que cambiando esas acciones uno piensa que no está haciendo lo suficiente por revertir el cambio climático, Ujú. por contribuir con respecto al reciclaje, contribuir a la baja de residuos. Son cuestiones que a nosotros nos afectan, sí, pero no sentimos que estamos haciendo lo suficiente, cuando en realidad nuestro impacto es insignificante en comparación a otros actores importantes. Claro, sí, y claramente, como siempre, el buen capitalismo aprovechándose de, de toda oportunidad que tiene para generar plata. Aguante el capitalismo. eh, bueno, podemos hacer un programa Ese hablando otro. del capitalismo. Está lo que se llama el capitalismo verde. Sí, el greenwashing también. Sí, Ese capitalismo verde que, por ejemplo, es tratar de venderte un producto como ecológico. Ahora, por ejemplo, no sé, el queso crema que viene de cierta marca, no vamos a mencionarla porque no hacemos publicidad gratis y encima la vamos a defenestrar. El queso crema que viene con un empaque que te dice que es reciclable, que es claro, ecológico, que se hizo con materiales reciclados y que si vos separás la etiqueta se puede reciclar. claro. Eso es el greenwashing. Pero la realidad es otra porque esa empresa es la que genera
más residuos Ujú. plásticos. Y encima te lo vende más caro. Claro, esa es otra, te los vende más caro, pero no cambia en sí la práctica real de decir, bueno, vamos a reciclar, vamos a esto, sino te dice, bueno, mira, esto es ecológico y si vos lo separás, haces un cambio, cuando en Claro, realidad la empresa misma hace muchísimo más desperdicio que vos, hace muchísimo más daño que una persona promedio y no cambia queda sus hábitos, sigue claro. haciendo lo mismo, Y pero te echa la vos culpa a vos. gastando más plata. Entonces, también importante eso de mirar realmente qué estamos comprando, hacer ese consumo consciente, no solo en este tema del medio ambiente, del impacto ambiental, sino en un montón de cuestiones, ¿no? Relacionado a las grandes marcas, queda mucho por hablar. Pero como para mencionarlo, me parece importante el tema ese de los productos eco. Eh, bueno, ¿qué otros datos tenés ahí, amigo? Y en Lo de Taylor Swift lo de Taylor Swift era su es carta claro. magna. Lo de Taylor Swift Ya se agotó todo. lo... Bueno, también eso, que las empresas por ahí tecnológicas dicen que están muy comprometidas con el clima. De hecho, no sé, en Google vos entras el Día del Medio Ambiente y te personaliza su loguito con un planeta Tierra y una Sí, y el plantita y el corazoncito, creo que el de este corazoncito. año fue un corazoncito abrazando al mundo, algo así, creo que era el planeta. Claro, una cosa así, pero en realidad vos estás aumentando tus emisiones con estas cuestiones de los servidores. Ujú, Porque entre el 2019 y el 2023, Google aumentó en un 43%, 48% sus emisiones de dióxido de carbono y Microsoft un 30% en el mismo periodo. bueno, no te desquites con el micrófono. No, no, no. Son esa cuestión que a día de hoy lo digital también, que está en boga y crecientemente, constantemente con esto de la inteligencia artificial y también lo de las criptomonedas, que esto también lo mencionamos muy al pasar. Las criptomonedas son, bueno, monedas como descentralizadas, Ujú, fuera del poder de cualquier estado, sí, y para conseguirlas hay que minarlas. Es un proceso que sinceramente yo no entiendo, eh, no estoy tan interiorizado, sí. pero hay muchos, o sea, los mineros de Bitcoin, por ejemplo, hacen sus grandes servidores, sus grandes computadoras para minar, no sé, un centavo de Bitcoin, pero eso consume mucha electricidad, electricidad que normalmente, según estos datos, en más de un 50% viene de energías que no son renovables. Esto, energía geotérmica, energía quemando carbón, y consume demasiada electricidad. O sea, la minería de Bitcoin sola Ujú. consume en... Ay, no tengo el dato acá normal, bien, pero la minería de Bitcoin sola en China consume más plata que en Argentina. No me tomen ese dato porque creo que estoy tirando fruta. Em, lo tenía anotado, pero la minería de Bitcoin sola consume más electricidad que Argentina, que un país entero. Es algo bastante grave. Y bueno, es energía que viene de fuentes que no son renovables, de energías que no son limpias y cosas que están en boga a día de hoy. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo revertimos? Bueno, rescato lo que había dicho. Y... ujú. Vos decís que aún con todos esos datos no hace falta una regulación seria en cuanto a qué estamos consumiendo, a qué están haciendo las grandes empresas en el mundo. A lo que voy, yo no voy con la palabra regulación. A mí no me gustan las regulaciones porque Ujú, siento que a mí me impiden como persona desarrollarme en mi economía, desarrollar las cuestiones que dentro de un sistema capitalismo me permiten generar riqueza. bien, Sí le daría una vuelta de rosca esto de invertir, no sé, en energía nuclear, invertir en energías renovables. Yo creo que el problema va más por ese lado
que las energías que se están Pero vos utilizando no decís son renovables. pero por voluntad propia, si nosotros decimos, che, esta es una alternativa más sostenible, más ecológica, las grandes empresas van a decir, bueno, sí, che, vamos a cuidar el planeta y vamos a usarla sin una Las ener- regulación. no, si es una regulación, yo creo que las empresas no van a querer Ujú. utilizar eso, sino inversión en otras cuestiones. Inversión en energías renovables, inversión en energías más limpias como la energía nuclear. La Bien, regulación te lleva a que la empresa se vaya, se corra y se vaya a un lugar con menos regulaciones. Es lo que el mercado hace, no sé si me explico. ujú, La regulación normalmente daña eso. Si bien, vos le das una vuelta de rosca ajá, con inversión en esas energías, ahí ya empieza a cambiar la cosa porque, bueno, el principal problema acá que estamos hablando también son energías que contaminan. ok. Ujú. Bueno, bueno, como para ir cerrando, habíamos, que en realidad yo ya lo dije un poquito al principio, este tema de la responsabilidad colectiva. Acá perdón, te interrumpo. Dale. El sistema de Bitcoin, o sea, toda la minería de Bitcoin, no en un solo país, toda la minería de Bitcoin en total consume entre 110 y 160 teravatios por hora. Eso es Ujú. muchísimo más que el consumo de toda Argentina o que de Países Bajos. O sea, es una guasada Una lo que guasada gasta de electricidad. La fuente es Cambridge Bitcoin de Electricity Bitcoin. Bien. Consortium de la Universidad de Cambridge. Ujú. Y la minería en sí también de Bitcoin genera 85 millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalente a lo que emite Chile. Y la fuente es Scientific Reports Nature 2022. Es una Bien. estimación, pero es tremendo lo que hace Bitcoin, la minería de, bueno, esto de las criptomonedas, que está hoy en día en auge, que también, bueno, mucha gente también es propensa a caer en esas estafas. Eso es otra cuestión. Sí. Pero, Totalmente. pero bueno, para ir cerrando, Isita, ¿qué era lo que querías decir? No, Te sí, interrumpí. como para ir cerrando, hacer un poco una reflexión eh, sobre todos estos datos que fuimos tirando, de que no estamos acá diciendo que no sirve o que no es importante que cada uno haga lo suyo. Digamos, no es para que si vos separás el residuo lo dejes de hacer, porque total Elon Musk está contaminando mucho más que yo con O sus Taylor Swift volando en o, su jet claro, o privado. Taylor Swift en su jet privado. No es esa la intención, sino que hay que haber una conciencia, justamente una conciencia colectiva de todo lo que está pasando, tanto con las grandes empresas como con lo local, con lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, tenemos que saber, tenemos que, hay que tomarse más en serio todo el trabajo que se hace, porque no es que no se está haciendo nada, se está debatiendo esto en el mundo, hay gente preocupada, hay que generar esa conciencia para que cada uno, para que se empiece realmente no, no te gusta la palabra regulación, No. eh, pero para que de alguna forma se frene de cierta manera lo que está ocurriendo y para eso hay que llegar a una conciencia colectiva que me parece, como dije al principio, que hemos retrocedido bastante, pero que de a poco hay que retomarlo y, y formarnos cada uno, lo que dijimos antes, lo de las marcas, cuidar qué compramos, cómo se maneja esa marca, qué impacto genera en el ambiente eh, y que no quedarse, por ahí va un poco en contra de lo que dijimos, pero no quedarse en el yo no puedo hacer nada. Es importante, hagamos cada uno lo suyo y exijamos también que se haga algo con lo que está pasando a nivel macro con las grandes empresas. Sí, coincido plenamente, Isa, con lo que dijiste.
Siento que es importante también el aporte que uno puede hacer, bueno, en esto de reciclar, en esto de separar los residuos, pero no nos quedemos con la culpa nosotros. Hay algo aún más grande, los datos están, pero la culpa no es nuestra. Se tienen que hacer cosas, se tienen que hacer inversiones, se tienen que solucionar esto, pero bueno, sin quedarnos en decir, bueno, no hago nada, nos quedamos Ujú. cómodos y Sí, dejamos que bien. lo haga otro. Claro, Involucrémonos, que eso es eso. algo muy importante. Involucrémonos en todo, ¿no? No solo en lo ambiental. Si la gente se involucra, pasan cosas. Bueno, nos vamos despidiendo. Vamos cerrando este programa, vámonos Este cuarto despidiendo. programa Este cuarto programa que estuvo del hermoso, hermoso refugio. debate también. Un programa muy lindo, un tema muy interesante. Un tema muy Y difícil difícil también, también, a con ver, tiene muchas muchos aristas y matices, muchos sí, matices. pero bueno, espero que se queden también con la reflexión. Podemos seguir hablando de esto si gusta el tema. Obvio. Em, Escuchen Taylor Swift, el nuevo álbum es muy lindo. Y si no les gusta, sigan Escúchenlo igual, escuchando. dice. Ah, Eh, bueno, nos y vemos nos vemos en la de próxima, entonces acá espero que les haya 15 gustado. De días acá a 15 días nos estamos viendo en el en canal el canal La de La Crotera. Crotera. Suscríbanse y denle like y denle la campanita también, muy importante. Y Suena comenten muy a youtuber todo. español con eso, suscribiros y darle a la campanita. Ah, Eh, Pero no, sí, no, es un aporte muy importante para nosotros y para seguir creciendo. es verdad. Nos vemos la Nos próxima. vemos la próxima.